Stein Channel. Bueno, Doblar, ¿de dónde salieron tus gustos por la cocina? Pues desde muy chiquitito, desde los 8 años, cuando empecé a cocinar. Me encantaba, pues tratar de aprender a hacerme algo rico de comer, porque como mis padres no trabajaban muy lejos, pues me tocaba aprender a cocinar. No me quedaba de otra. Entonces de eso me vienen los gustos. Y bueno, y mi padre, que era cocinero, entonces como lo veía mucho con los fogones y tal, pues me gustó. Tu padre te enseñó, supongo, también bastante lo del arte culinario. Y entonces mi pregunta es la siguiente. Tu padre, lógicamente, era estricto. Es decir, cuando te estaba enseñando el tema de la cocina y tal, ¿era duro? Sí, sí, sí. Era estricto con la comida porque obviamente nosotros nunca hemos sido una familia de mucho dinero. Entonces las materias que teníamos en casa para cocinar eran nuestro pan de cada día. Entonces teníamos que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Si vamos a cocinar, vamos a hacerlo bien. Entonces me enseñaba, obviamente él me supervisaba desde chiquitito y me decía, mira, esto le falta sal, esto se te está pasando, esto... Él me metía mucha caña. Entonces ahora que soy ya más mayor y estoy dentro de la cocina, pues me cuesta mucho que la gente me esté mirando cómo cocino y tal, o que me la critique y todo eso. Entonces, es algo... Y decías que habías empezado a la edad de 8 años. Pero 8 bueno, años. a la edad de 8 años empezaste, ¿no? Pero ¿cuándo te sentiste realizado? Es decir, ¿cuándo tú ves en ese momento que dices, hostias, ahora es cuando empiezo a despuntar, ¿no? Un poco en la cocina. A los 18, 18 años más o menos. ¿Y empiezas a hacer algún curso entonces o no? ¿O cómo? Sí, yo empecé haciendo el curso de cocina en la Escuela de Hostelería de aquí de Cartagena, donde yo vivo, y son 2 años y unos 4 meses más o menos que tiene de prácticas. O sea, dices que te iniciaste en el mundo gastronómico a esa edad, realmente. Sí. Uh-huh. ¿Y fue difícil para ti? Sí. Bueno, mejor dicho, ¿fue duro para ti? Sí, a ver, es duro porque al final la cocina es algo muy importante en la vida de las personas. Al final los cocineros formamos parte de la vida de las personas. Somos como una experiencia más en la vida de esa gente que al final quiere probar cosas nuevas, quiere comer, quiere nutrirse, quiere aprender, quiere ver cocina nueva. Entonces es muy importante. Tenemos que cuidar de la salud de las personas muchas veces, tenemos que cuidar mucho la cultura de la comida. Es una labor muy importante. Hay un mito, hay un mito que dice que, bueno, un cocinero ha de probarlo todo, ¿no? Lógicamente, para saber si todo está ok, si todo está correcto. Y claro, un cocinero creo que nunca podría llegar a serlo si no le gustan X comidas, ¿no? Porque claro, tienes que probarlo todo. A pesar de a lo mejor hay algo que no te gusta y tienes que probarlo, ¿no? O sea, que tiene que ser durísimo. Sí, a ver, yo creo que al principio cuando estás empezando, a ver, si llevas menos de unos 10 años en la cocina, todo lo que hagas que no haya sido habitual en ti, por ejemplo, digamos que yo soy un maestro arrocero, ¿vale? Si yo no he estado durante mucho tiempo haciendo ese tipo de arroces y tal, obviamente es habitual que la gente lo pruebe para saber cómo está de sal, para saber si el sabor es el que ellos buscan, porque al final lo que buscamos los cocineros es imitar el sabor de algo que hemos probado y nos ha gustado, o de algo que ha probado alguien y le ha gustado. Entonces, yo creo que ya llega un punto en el que ya lo haces a ojo. O sea, sí, obviamente tienes que probar todo, todas las cosas nuevas, cosas que no conozcas, tienes que probarlas para luego poder elaborarlas y que salgan con ese mismo sabor. ¿Y qué conocimientos culinarios posees? Conocimientos culinarios. A ver, del tipo de cocina, pues cocina asiática, cocina latina, cocina española, o sea, lo que es dieta mediterránea. Yo creo que un poco de todo,